Dice capítulo 4. El maestro de la legalidad. Hay asuntos donde Dios no nos permite elegir. Dios nos impone lo que quiere y solo debemos obedecer humildemente. Cuando Dios nos impone algo, nosotros podemos descansar y estar tranquilos, porque en sus elecciones y decisiones no existe error. También es maravilloso saber, Dios no se equivoca y jamás ha perdido. Veamos el caso de Juan. No era un predicador común, Juan era un ministro. En condiciones especiales fue un milagro. Su nacimiento especial en su crianza, diferente a todo el resto de los profetas que en la Biblia le habían precedido. El estilo ministerial de Juan era extraño, su forma de vestir era rara, aún para comer. Su alimento le fue impuesto, era miel silvestre y langosta. Su mensaje era profundamente confrontador y duro. Él decía, generación de víboras, da frutos dignos de arrepentimiento. El hacha está puesta en el árbol. Todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Mateo 12:34. Lo que viene de arriba es impuesto. Obligar, exigir, mandato, orden, preeminencia de autoridad. No hay opción de rebelarse, salir de la legalidad para entrar en un estado de ilegalidad, y no necesita la aprobación de nadie, porque es sobre todo. Como usted verá, en cuanto a la persona del profeta Juan, su forma de hablar, vestir y comer eran especial. Juan pasaba a ser un ministro fuera de lo común. Su mensaje era duro para la época. Decía, ¿quién les enseñó a escapar de la ira del que vendrá? Pero a este envió el Padre antes de Jesús, y eso no podía ser cuestionado, porque era una imposición de Dios sobre nosotros, porque Dios es soberano. Todas las veces que Dios le va a dimensionar a un nivel superior, le pone como autoridad un guía, alguien fuera de lo común. Decisiones de la eternidad. Las decisiones de la eternidad no tienen sentimientos. Sus planes, sus diseños para sus hijos son perfectos y llenos de amor. Son buenos en gran manera. Como todo lo que Él hace es justicia, pensar de su amor. Todo opera en legalidad santa y eterna. ¿Quién le dirá a Dios qué haces? Job 9:12. Las decisiones de la eternidad no tienen sentimientos ni obediencia en la manipulación humana. Las leyes y determinaciones eternas son como el cable de alto voltaje que conduce a la energía para que le alumbre, le refresque a través del aire acondicionado y le permita preparar sus alimentos. Pero eso no significa que por todos los beneficios que le otorga la electricidad pueda jugar o abusar de ella. Aunque el cable pudiera parecer simple e inofensivo, debe respetarlo, porque si le toca inconscientemente, le puede afectar y se le lastima, no le pedirá disculpa. La electricidad es semejante a las leyes eternas, no tienen sentimientos. La legalidad no pregunta cuál color es, o de qué país es, o cuál es su pelo, o cómo hablas. La legalidad quiere que respete los procesos que le aseguran la vida. Nosotros no existimos para cuestionar nada de lo que Dios impuso. Así fue el caso de Juan con Jesús. Nuestro reto es obedecer. La agenda maligna es lograr que usted entre en ilegalidad. La legalidad está vinculada a la ley del reconocimiento. Hay cosas que usted puede escoger, pero en lo eterno hay cosas que se les impone o que se las impone Dios a tu vida. Cuidado, dice. Lo peor que hacen millones es hacer lo que les gusta, conforme a su razón, y no les agrada obedecer lo que el Padre Eterno designó. Su padre y madre biológico, su padre y madre espiritual, su congregación y ministros, autoridades, la ciudad donde Dios le quiere usar o el lugar de asignación. Todo esto es una prueba de obediencia para quebrantar el yo y vivir en los designios del Padre, es decir, vivir en la legalidad. El Padre envió a Juan como profeta delante de Jesús. Después de los 400 años de silencio, hago una aclaratoria. Solo lo apostólico y profético rompe con estaciones opresivas de los pueblos. Es por eso que el mensaje de Juan era radical y agresivo, el perfecto para los pueblos dormidos. Juan no era un ministro común. Comía diferente,
Hablaba diferente a los doctores de la ley y rabinos de su tiempo, vestía diferente a los ministros y tenía carácter diferente. Era un radical. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestres, y solía ir a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de serpientes, ¿qué os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en el agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Sea aventador en su mano y limpiará su era, y recogerá un trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Mateo 3:1-12. Cuando Juan comienza a bautizar, no busca un río de aguas cristalinas, sino que busca un río de aguas turbias, como ese río del Jordán. Dios estaba llamando a su pueblo al profundo arrepentimiento, a sumergirse completamente, no solo una parte. Esta era su misión, así el Padre lo envió, y así tenía que ser. La legalidad impone su agenda. El estilo, mensaje y apariencia de Juan, todo era completamente extraño para la época. Cuando bautizaba a Juan no era ni un ministro común, conforme a la tradición hebrea. Juan era especial, y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Mateo 3:4. La mayoría de las conferencias de superación humana dicen que cada quien debe escoger su futuro. Por eso depende del llamado eterno que tenga cada quien, porque el ser humano solo llegará a un capítulo final de vencedor cuando valientemente acepta la agenda del Padre, a través de las conexiones y autoridades que Dios nos impone. Para obedecerle, en la medida que nos sometamos, seremos dimensionados. Mi embrión vieron los ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin fallar una de ellas. Salmo 139:15. Obedeced a vuestros pastores y sujetad a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Hebreos 13:17. Igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos con otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 1 Pedro 5:5. De cierto os digo que cuando era más joven, te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirás otro y te llevará a donde no quiera. Juan 21:18. La agenda eterna de la legalidad de Dios necesariamente no le dice que vaya donde le gustaría ir, sino que muchas veces contradice sus sentidos. Dios es la legalidad eterna, muchas veces le pide hasta lo que le hace falta, siempre para quebrantarle y matar el yo, y poder ser el su proveedor. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce fruto, y mucho fruto. El que no ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Juan 12:24. La legalidad eterna le somete procesos incómodos, que muchas veces hasta parecen injustos. Millones están mal porque se les dijo que debían escoger pastor, ciudad, padre espiritual, guía, esposo, esposa.
el ministerio y el ministro que les guste, y que Dios le quiere llevar donde su carne no quiera ir, y quiere dar un guía espiritual semejante a Juan, rudo, extremista, pero allí está su éxito. La obediencia abre los caminos. No escoja padre y madre espiritual, eso se lo impone Dios. No escoja iglesia, eso se lo impone Dios. No escoja ministerio, eso se lo impone Dios. No escoja ciudad, eso se lo impone Dios. No escoja pareja para el matrimonio, eso se lo impone Dios. No escoja puesto, eso se lo impone Dios. No escoja nada, eso se lo impone Dios. Deje que Dios le imponga todo, y eso es andar en legalidad eterna. Todo el problema de millones es la crisis de hacer lo que les gusta y agrada para no estar sujeto a nada. Esto es un desastre. En esto hay que tener cuidado. Hace poco unas personas se me acercaron y me dijeron que quiero que de ahora en adelante usted sea mi maestro espiritual. Y les dije, ¿cómo es eso? Y el padre que tenían me respondieron, lo dejamos porque no nos gustaba algunas cosas. Les dije, no puedo aceptarle su petición, porque cuando me descubran cosas que no les gusten de mí, también se van a ir. Les dije, ustedes son unos irresponsables, vienen en ilegalidad, son unas nubes sin agua, son estrellas errantes, no respetan a Dios. Su Dios no es Jesús, su Dios es su vientre. Son generaciones como Lot, quieren la bendición del patriarca, pero no se quieren sujetar a la plenitud de obediencia, y eso es ilegalidad. Así hay millones. Solo se puede aceptar una paternidad bajo revelación. Hay cosas especiales, pero eso es necesario que no se manipule buscando lo que nos gusta, sino lo que agrada a Dios. Esto es la legalidad. Es necesario reconocer sin cuestionar a las autoridades que Dios envió delante de nosotros, como Jesús hizo con Juan, aunque Jesús era Dios, pero autoridad delegada es autoridad respetada. Y si se hace, se entra en cárcel, y si no se hace, se entra en cárcel espiritual. Ahí donde estás quiero que oremos. Padre, te pedimos con todo nuestro corazón y fe en el nombre de Jesús, danos carácter para estar sujetos a las autoridades que nos has impuesto. Ayúdanos a amarlas y a honrarlas y nunca caer en la maldición de la ilegalidad. Amén. Jesús es el perfecto ejemplo de legalidad. Imitémosles todos los días. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo 3:15. Jesús resucitó a Juan en el vientre de Elizabeth. Cuando María llegó a la casa de Elizabeth, Juan no se movía y el espíritu de la resurrección llegó a casa de Zacarías y activó vida en un feto que por primera vez se mueve. La historia de la forma milagrosa como fue concebido. Elizabeth se le dijo a Juan, y ese por discernimiento cuando vio que Jesús llegaba al río, dijo, he aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan, por el discernimiento, profetizó que lo conocía. Cuando éste vio a Jesús que se colocaba a la fila como uno más sin ninguna prepotencia y jactancia, Juan no lo podía entender. La primera palabra de Juan es, el que necesita ser ministrado soy yo. El que tiene que arrepentirse soy yo. Yo necesito ser bautizado por ti. Toda persona que tiene un ministerio mundial es tentada a la rebelión contra la autoridad delegada. Eso es lo más común cuando el diablo quiere estancar un ministerio. Lo que Juan le planteaba a Jesús tenía sentido lógico, pero no era una verdad legal eterna, porque Jesús debía dar ejemplo de sumisión y respeto a una autoridad delegada por el Padre, aunque Él fuera Dios. Millones entran en ilegalidad solo por no respetar a las autoridades puestas por Dios. Esta gran batalla se presenta por lo general en la vida de los discípulos que tienen dones extraordinarios. También se presentan en ministros poderosos, en no reconocer a otras autoridades del cuerpo y Dios a nosotros. No nos dio todo porque hay talentos que tienen otros en el cuerpo que lo necesitamos, y si no reconocemos se cae en estancamiento. Son muchas las personas que Dios me ha enviado a darles secretos de consolidación, pero he visto que algunos desprecian y con el tiempo veo la frustración ministerial. Pero todo aquel que hasta hoy, a quien Dios me ha enviado y he recibido, está plenamente bendecido. Jesús, su primera gran tentación.
Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Mateo 13:14. La gran tentación de Jesús fue esta, porque según la razón todo parecía bien. Era algo perfectamente entendible según la razón y los sentidos, pero la verdad profética es que era un planteamiento totalmente ilegal y rebelde. La gran mayoría de los hijos, discípulos de la Iglesia de Dios, son tentados a violentar procesos y pasar por encima de sus ministerios y ministros guías. Y muchos ministros son tentados a despreciar la palabra del cielo. Las tentaciones más grandes de una persona de propósito no son drogas ni sexo, son pequeñas acciones de ilegalidad, tentaciones a la rebelión contra autoridades espirituales, principalmente contra la palabra de Dios. La ilegalidad es una trampa más segura del enemigo para estancar la vida de una persona llamada por Dios para grandes obras. Me explico, los pecados en la carne pueden ser tratados, pero la rebelión, el orgullo y la altivez de espíritu chocan con la eternidad y es ilegal. Obreros sirven a Dios, su primera credencial debe ser la humildad y sumisión total hacia Él. Jesús estaba siendo tentado a violar un proceso. Si a Jesús le fallaba el discernimiento, entraba en ilegalidad eterna y el plan de redención fracasaría. Dios resiste a los soberbios, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas el altivo mira de lejos. Salmo 138:6. El temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Proverbios 8:13. Pero él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracias a los humildes. Santiago 4:6. Salvas al pueblo afligido, pero tus ojos están sobre los altivos, a quienes tú humillas. Segunda de Samuel 22:28. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en pensamientos de sus corazones. Lucas 1:51. Porque tú salvas al pueblo afligido, pero humillas los ojos altivos. Salmo 18:27. Tú reprendes a los soberbios, los malditos, ilegales que se desvían de tus mandamientos. Salmos 119:21. Levántate, juez de la tierra, da su merecido a los soberbios. Salmo 94:2. Te bendigo, espero que este capítulo sea de utilidad para ti. Jesús es el perfecto ejemplo de legalidad. Imitémosles todos los días. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo 3:15. Jesús resucitó a Juan en el vientre de Elizabeth. Cuando María llegó a la casa de Elizabeth, Juan no se movía y el espíritu de la resurrección llegó a casa de Zacarías y activó vida en un feto que por primera vez se mueve. La historia de la forma milagrosa como fue concebido. Elizabeth se le dijo a Juan, y ese por discernimiento, cuando vio que Jesús llegaba al río, dijo: He aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan, por el discernimiento, profetizó que lo conocía. Cuando éste vio a Jesús que se colocaba a la fila como uno más, sin ninguna prepotencia y jactancia, Juan no lo podía entender. La primera palabra de Juan es: el que necesita ser ministrado soy yo. El que tiene que arrepentirse soy yo. Yo necesito ser bautizado por ti. Toda persona que tiene un ministerio mundial es tentada a la rebelión contra la autoridad delegada. Eso es lo más común cuando el diablo quiere estancar un ministerio. Lo que Juan le planteaba a Jesús tenía sentido lógico, pero no era una verdad legal eterna, porque Jesús debía dar ejemplo de sumisión y respeto a una autoridad delegada por el Padre, aunque Él fuera Dios. Millones entran en ilegalidad solo por no respetar a las autoridades puestas por Dios. Esta gran batalla se presenta por lo general en la vida de los discípulos que tienen dones extraordinarios. También se presentan en ministros poderosos, en no reconocer a otras autoridades del cuerpo y Dios a nosotros. No nos dio todo porque hay talentos que tienen otros en el cuerpo que lo necesitamos, y si no reconocemos se cae en estancamiento.
Son muchas las personas que Dios me ha enviado a darles secretos de consolidación, pero he visto que algunos desprecian y con el tiempo veo la frustración ministerial. Pero todo aquel que hasta hoy, a quien Dios me ha enviado y he recibido, está plenamente bendecido. Jesús, su primera gran tentación. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Mateo 13:14. La gran tentación de Jesús fue esta, porque según la razón todo parecía bien. Era algo perfectamente entendible según la razón y los sentidos, pero la verdad profética es que era un planteamiento totalmente ilegal y rebelde. La gran mayoría de los hijos, discípulos de la Iglesia de Dios, son tentados a violentar procesos y pasar por encima de sus ministerios y ministros guías. Y muchos ministros son tentados a despreciar la palabra del cielo. Las tentaciones más grandes de una persona de propósito no son drogas ni sexo, son pequeñas acciones de ilegalidad, tentaciones a la rebelión contra autoridades espirituales, principalmente contra la palabra de Dios. La ilegalidad es una trampa más segura del enemigo para estancar la vida de una persona llamada por Dios para grandes obras. Me explico, los pecados en la carne pueden ser tratados, pero la rebelión, el orgullo y la altivez de espíritu chocan con la eternidad y es ilegal. Obreros sirven a Dios, su primera credencial debe ser la humildad y sumisión total hacia Él. Jesús estaba siendo tentado a violar un proceso. Si a Jesús le fallaba el discernimiento, entraba en ilegalidad eterna y el plan de redención fracasaría. Dios resiste a los soberbios, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas el altivo mira de lejos. Salmo 138:6. El temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Proverbios 8:13. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracias a los humildes. Santiago 4:6. Salvas al pueblo afligido, pero tus ojos están sobre los altivos, a quienes tú humillas. Segunda de Samuel 22:28. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en pensamientos de sus corazones. Lucas 1:51. Porque tú salvas al pueblo afligido, pero humillas los ojos altivos. Salmo 18:27. Tú reprendes a los soberbios, los malditos, ilegales que se desvían de tus mandamientos. Salmos 119:21. Levántate, juez de la tierra, da su merecido a los soberbios. Salmo 94:2. Te bendigo, espero que este capítulo sea de utilidad para ti.